Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. La verdad es que hoy estamos muy emocionados porque a más de 40 años de un suceso importantísimo para la historia de la comunidad LGBT como es la Marcha del Orgullo Homosexual, o la primera vez que se visibilizó un grupo de personas marchando en pro de sus derechos, es precisamente el tema del cual vamos a platicar en este programa. Y para hacerlo, por supuesto, están con nosotros y nosotras las fantásticas. Hola, yo soy Shivón Guerrero. Estoy muy emocionada porque sí hemos tenido un programa histórico, es este. Ahí está, estoy totalmente de acuerdo. Y Mara Fortes también, siento mucho orgullo de formar parte de este programa sobre la primera marcha del orgullo homosexual, y también siento que es ocasión de celebrar este momento histórico. Exactamente. Y hoy tenemos, la verdad, es un invitado fantástico, un invitado que queremos mantener en la sorpresa. Yo no dije mi nombre, soy Roberto Fiesco, y quisiéramos mandar a una cápsula que habla precisamente de este suceso ocurrido en junio de 1978, y volveremos aquí para seguir platicando en los 41 tropiezos de la heteronorma. En 1971, en medio de un contexto social que demandaba acción política, se configuró en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, el cual llevó por nombre Frente de Liberación Homosexual de México, FLHM. Surge a partir de un grupo de personas que toman conciencia de su condición, de la violencia y la represión, de la negación de sus derechos humanos, y comienzan a preguntarse, ¿por qué no puedo salir libremente y ser quien soy? Este grupo, que tomó forma como resultado de un acto de discriminación en contra de un hombre despedido por una tienda departamental en la Ciudad de México al creer que era homosexual, fue el parteaguas para otras agrupaciones de su tipo. El despido movilizó a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los cuales se reunieron para protestar. Entre los participantes se encontraban el escritor Carlos Monsiváis y la dramaturga Nancy Cárdenas. El 26 de julio de 1978, durante la marcha realizada por el 25 aniversario de la Revolución Cubana, participó una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del FLHM. Posteriormente, el 2 de octubre del mismo año, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FHAR, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas, OICABET, participaron en un contingente en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Estas manifestaciones son consideradas precursoras del orgullo en nuestro país. Un año después de la conglomeración de 1978, que apenas se conformó por algunas decenas de personas, se realizó la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México, 1979. No es delito, no es una enfermedad, no es producto de la inmadurez emocional. Fue la consigna más sonada en esas marchas y enfrentaba tanto a la ley, la medicina y la religión como tres autoridades que desvirtuaron la homosexualidad por siglos. Bajo consignas como no hay libertad política si no hay libertad sexual, por un socialismo sin sexismo, nadie es libre hasta que todos seamos libres. El movimiento buscaba empatar a los sectores homosexual, feminista y obrero en su lucha por la justicia social. Bueno, después de este pequeño prólogo o de esta presentación en torno a lo que fue aquella primera marcha y lo que ha significado la marcha a lo largo de tantos años, ahora sí podemos presentar al fantástico invitado sorpresa que tenemos. Él es, digamos, uno de los creadores de algo que se llama Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, fundado en los años 70. Él es activista prácticamente desde los años 60. Es también fundador de Colectivo Sol, una de las organizaciones más importantes que apoyó la lucha en contra del VIH-Sida y que ha mantenido un trabajo constante a lo largo de realmente 4 décadas, y bueno, él ha sido, digo, creador de textos, uno de los activistas más importantes, y yo me atrevería a decir que gracias a una persona como Juan Jacobo Hernández, que es justamente nuestro invitado, estamos nosotros hoy aquí, por el valor, por la fortaleza, por el no cejar en un empeño de visibilizarnos, de hacernos parte de una comunidad, de construirnos también como individuos y como sociedad. Así que, Juan Jacobo, te agradecemos muchísimo. Estamos en serio muy emocionados todos de que
que estés con nosotros aquí. Me están transmitiendo su emoción. Estoy contentísimo de estar aquí, por supuesto, y de colaborar sobre todo con la UNAM, ¿no? Es mi alma mater también, ¿no? Porque además tú empezaste en Filosofía y Letras, estudiaste Yo aquí. estudié Filosofía y Letras. ¿Tu activismo comienza ahí? ¿Comienza aquí en la universidad? Mi activismo comienza desde la preparatoria, cuando los autobuses que costaban 15 centavos los subieron a 20. Entonces hubo protestas. Grandes protestas, y yo estudiaba en la preparatoria 3, Ajá. nocturna, ahí en el edificio de San Ildefonso. Y pues salimos ahí al bochinche, y fue la primera vez que yo me enfrenté realmente con un activismo. Bueno, me contagié de toda esa fuerza estudiantil y de los gritos y de las corretizas. Y fue muy emocionante para mí. Ahí empecé realmente, digamos, como una persona que tenía que se involucraba en las luchas sociales. Cuéntanos un poco de la gesta, o sea, la construcción de estos primeros momentos, digamos, como de este activismo LGBT en nuestro país, que sé que Nancy Cárdenas, Sí. la gran directora teatral, es una de las principales, Sí. digamos, activistas en este momento. Carlos Monsiváis, por otro lado. ¿Cómo te integras tú a eso, Juan Jacobo? Mira, te estoy hablando de tú, perdóname. Sí, ¿Está bien? Por supuesto, Ok. mi provecta edad debería decir que soy de usted, no, de tú, por favor. Maestro, perdón. Mira, el movimiento en realidad, como tal, tiene antecedentes. El primer paso atrás, digamos, es los 41. Es el paso atrás. Es la homofobia brutal, es la exhibición, es el escarnio, la burla. Después viene un periodo muy interesante con los contemporáneos, jotos irredentos, provocadores, inteligentísimos, ¿no? Que abrieron brecha, todos ellos, pintores, escritores, poetas, intelectuales. Entonces, esa apertura, digamos, de intelectual, académica, artística, pues es una base sobre la que nacen otras semillas que después son arrojadas en ese lecho, ¿no? Luego vienen los movimientos, el movimiento feminista es fundamental para nosotros. Sin el feminismo, sin esta incursión de la sexualidad en la política, ¿no? Sin este reclamo de las mujeres para ser consideradas ciudadanas, seres dignos, valiosas, etc., nosotros no hubiéramos podido tener realmente un empuje como el que tuvimos, ¿no? Luego viene también desde el exterior el movimiento hippie, que rompe esquemas totalmente, ¿no? Que abre el color para los hombres, el pelo largo, las flores en el cabello, los maquillajes, el gender fuck, ¿no? Que iban de un lado a otro, el afeminamiento en los hombres, ¿no? Y el movimiento racial de los afroamericanos, en donde la palabra soy negro y estoy orgulloso es inspiradora, ¿no? Para nosotros. Entonces, esos son antecedentes que tenemos, digamos, que nutren al movimiento y que nutren a todas las personas que en su momento confluimos en los 70s para empezar a aglutinarnos, empezar a hablar de nosotros mismos con otra visión, con otra perspectiva de vida, ¿no? Rescatar la dignidad de uno, ¿no? Desarticular el prejuicio, combatir la discriminación, mostrarse más orgullosamente. Es decir, había ahí unas cosas muy interesantes que nos fueron construyendo poco a poco. Entonces, la primera, digamos, el primer intento en México fue en el 71. Que es el Frente de Liberación Homosexual. El Frente de Liberación Homosexual, efectivamente, con el respaldo fundamental de Nancy Cárdenas, una titana de la historia nuestra, ¿no?
Atrasito, Carlos Monsiváis, hay que respetarle que está atrasito, pero aportando muchísimos elementos y insumos, digamos, para que pudiéramos hacer mejor las cosas. Y Luis Prieto, el historiador, ¿no? Con un sentido del humor y un sentido de la vida increíbles, ¿no? Entonces, ese trío de personajes, pues nos imantaban, tenían un magnetismo que nos atraía. Entonces atrajeron a un montón de chavos, de chavas, que estábamos ya viendo nuestra homosexualidad desde otra plataforma. Ya no tan vergonzante, ya no tan temerosa, ¿no? Sobre todo autohumillándonos, escondiéndonos. Y te dio esta confluencia, generó este primer momento. En 71, tardaron varios años para que en el 78 pudiéramos salir a la calle abiertamente, ¿sí? Y ese proceso de esos años estuvo acompañado por Antonio Cue, un psicoterapeuta que nos ayudó a reconstruirnos a través de la terapia bioenergética de Wilhelm Reich y de la Gestalt. Entonces nos ponían en posiciones tremendamente dolorosas, nos insultaba, nos decía cosas para que nosotros rompiéramos esta coraza de miedos, de represión y pudiéramos poco a poco ir liberando este espíritu que teníamos, ¿no? De hacer las cosas de manera diferente. Y entonces tardamos 6, 7 años en hacerlo, ¿no? Aunque en medio pasan muchas cosas, como que ahora vamos a platicar un poco de eso. Tiene que ver con el teatro, tiene que ver con Roberto Cobo, algunos episodios que detonan de alguna manera como la salida pública, digamos, a esta marcha. Vamos a hacer un corte ahora en los 41 tropiezos de la heteronorma y regresamos a platicar con un invitado de verdad increíble, Juan Jacobo Hernández. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma y estamos platicando con Juan Jacobo Hernández de los antecedentes de aquella primera marcha del 26 de junio de 1978. Y bueno, antes de hacer una pregunta, yo también quiero declarar mi admiración. Yo sí diría que si hay alguien en este mundo que se merece, no el nombre de una calle, sino el nombre de una colonia, eres tú. Entonces me da mucho gusto que estés aquí. Y habiendo dicho eso, me llamaba mucho la atención cuando enlistabas todas estas influencias que hubieron, que no mencionaras al 68, y te quería un poco preguntar cómo jugó el 68 en la creación de un discurso que no nació como el que es ahora, que nació siendo mucho más disidente. Fíjate que en realidad somos hijos del 66 y del 68 y de la izquierda. Porque nosotros estábamos de la izquierda y del anarquismo, ¿no? Muchos de nosotros éramos del trotskismo. Quienes participamos en esos movimientos, claro, nos nutrimos también, porque fuimos del 68, ¿no? El movimiento mundial y en México muy especial, ¿no? Con la culminación terrible de la masacre. Pero sí también ese fue un movimiento clave, un momento clave también y que nutrió al grupo de militantes originales, digamos, del 68, del Frente de Liberación Homosexual. Y otro elemento es el ala más abierta del comunismo mexicano, ¿no? Donde había una discusión seria y fuerte sobre la sexualidad, las mujeres y la homosexualidad. O sea, si se daban esas cosas en medio de un entorno estalinista tremendo del Partido Comunista Mexicano. Entonces, estas participaciones y esta apertura, poner el tema en la mesa ya era un peligro para Monsiváis, para Nancy, para Luis, ¿no?
Entonces, eso también se reflejó a lo largo de los años en nosotros. Después hubo, claro, divergencias, como siempre en cualquier otro movimiento, ¿no? Pero sí fue un momento muy clave, y qué bueno que me lo recuerdas, porque en el atropello al principio de que estaba yo aventando todo, se me pasó una cosa tan importante como esa. Sí. Mara, tú querías tocar el tema justamente como de la apreciación médica, biológica. Sí, es que me llamó mucho la atención lo que mencionabas en parte de la influencia de Antonio Cue y de canalizar las teorías de Wilhelm Reich. Sobre todo pensando en que también fue bastante lento el proceso, digamos, de despatologizar la homosexualidad, ¿no? Creo que en Estados Unidos fue en los años 70 que finalmente 74, la quitó. Exacto, y entonces yo te quería preguntar también, como en esta vida de activista, ¿cuál fue la relación, digamos, con esta otra parte de la psicología, de la medicina, de tratar de despatologizar la homosexualidad? Fíjate que en las sesiones del Frente de Liberación Homosexual, Nancy, como buena psicóloga también, estaba inmiscuida en el movimiento antipsiquiátrico, ¿sí? Entonces había en Cuernavaca un grupo de psiquiatras, de psicólogos sociales, que estaban tratando de romper con la idea de la enfermedad mental, contra el manicomio, contra la idea de la locura. Y ahí, en esa parte, Nancy nos hacía unas sesiones que le llamaba el awareness, la concientización. Es decir, cómo nos planteaba preguntas difíciles, ¿no?, que nos hacían reflexionar sobre nuestro ser completo, no nada más como nuestro ser homosexual. Y nos ayudó muchísimo a sanar, a sanear, a liberarnos de un montón de cosas que teníamos y que después las puntualizó la bioenergética y la Gestalt, ¿sí? Entonces sí hubo como un continuo desde entrar, ser beneficiarios a través de Nancy de las nuevas maneras de enfrentar lo que se llamaba la enfermedad mental, porque nosotros éramos enfermos mentales, ¿no? Qué horror. Sí. Juan, ahora sí, cuéntanos un poco cómo se da la posibilidad de marchar, de hacer un colectivo, de salir a la calle, qué es lo que los lleva finalmente, después de este largo proceso que dices durante la década, a llegar a ese junio del 78 a decir, vamos a hacerlo. Sí, fue muy largo y se dio a partir de una ruptura con Antonio. Con Antonio Cue. Con Antonio Cue, porque nosotros estábamos ya inflamados, ya queríamos hacer la revolución, salir. Y nos dijo, no están preparados, porque no son grupo. Ustedes todavía no son grupo. Monsiváis nos dijo, no son grupo. Es una serie de personalidades ahí que están en este cuenco, pero no son grupo. Entonces, con cuidado, por favor. Pero estábamos... Pero eran como líderes ideológicos. Sí, eran ¿sí? nuestros mentores, Okay. en realidad, y los reconocimos siempre como tales, ¿no? Pero éramos unos rebeldones, entonces estábamos en el espíritu de esa época, era el de la rebeldía, el de pegarle al papá, ¿no? De sacarle la lengua a la mamá, ¿no? Entonces, hubo una ruptura porque nosotros decimos, ya estamos listos para salir, y dijo Antonio, no están listos para salir. Y entonces en abril nosotros formamos el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, inspirados por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Francia y el de España y el de Suiza, porque había 3 frentes en Europa. Y tenían posturas muy radicales con respecto a la sexualidad, a la homosexualidad, a la sociedad en general, y también inspirados por Mario Mieli, teórico homosexual italiano, Elementos de crítica homosexual, se llama su libro, que fue fundamental para nosotros también. Entonces empezamos a hacer actividades pequeñas, tipo guerrillero, en contra de la prensa. Cuando salió una nota de la prensa, íbamos corriendo y les armábamos un desmadre ahí. Incluso teníamos una cosa que se llamaba Comejotos, era un boletincito, Comejotos, y cuando salía una nota, íbamos a la prensa y hacíamos el desmadre.
pero todavía no salíamos públicamente. Entonces, el detonante fue una entrevista que hizo el querido Roberto Cobo, que les fue como en feria con nosotros. Anne-Marie Mercier le hizo en ocasión de la Diosa de Plata que le dieron por El Lugar Sin Límites. Hicieron una entrevista en Proceso. Y en esa entrevista, pues el pobre, con su propia, cómo era él, ¿no? Sin calificarlo. Sin calificarlo. No, yo lo quise mucho. Soltó una sarta de cosas que a nosotros nos erizaron el pelo. Claro, nosotros estábamos acá y él estaba aquí atrás todavía. No podíamos exigirle que dijera lo que nosotros queríamos que dijera, ¿no? Y entonces que nos ponemos furiosos. Antes de eso, el Galpón, en mayo, el Teatro El Galpón, en la obra Prohibido Gardel, hizo una referencia a la homosexualidad. La burguesía eran unas locas así que andaban gritando ahí. Los homosexuales eran parte de la burguesía represora. Y luego había otra en donde los milicos, los represores, estaban ahí haciendo actos sexuales. Entonces yo estaba emputadísimo. Y entonces nos salimos del teatro gritando, hicimos una carta, la llevamos al 1+1 y firmamos Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y nos dice Fernando de Ita, no pongan esto porque ustedes es peligroso para ustedes. Alguien tiene que firmar. Y Fernando Esquivel, que iba conmigo, que era parte del FAR, me dijo, firma tú. Y pues firmé. Entonces ahí fue cuando salí del closet. Pero la otra fue cuando lo de Roberto Cobo, hicimos la carta y ahí vamos a Proceso. Y Proceso, que es pica pleitos, que la toma. Y nos firmamos Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Proceso salía para los suscriptores los domingos. Entonces en la noche Monsiváis nos llama y nos dice, ¿qué les pasa? ¿Quién se creen que son ustedes? ¿Cómo se atreven a insultar a una gloria nacional a quien la mismísima hermana del presidente, la vieja esta Margarita López Portillo, le había entregado la Diosa de Plata? O el Ariel, probablemente, porque se ganó los dos. Pero una cosa así. Y entonces nos quedamos pasmados y le colgamos. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a contestar? Y dijimos, marchamos. Entonces, de domingo a lunes decidimos salir en la gran marcha de conmemoración de los 10 años del movimiento del 68 y de la Revolución Cubana. Era una marcha gigantesca, 250,000 personas. Hicimos ahí nuestro volante corriendo, nos fuimos a Santo Domingo, nadie nos lo quería hacer porque era pues una perversión lo que estábamos haciendo, poner homosexual en un volante. Total que nos cobraron el doble, nos hicieron 3,000 volantes en papel revolución y ahí vamos. Y éramos 10 gatos. Estábamos ahí con nuestra mantita. ¿Los recuerdas? Sí. ¿Sí? Sí, Fernando Esquivel, su hermana, Hugo Patiño, yo, la Gucci, que era así me decíamos la Gucci, éramos 10. Entonces éramos los que estábamos ahí en medio de todo, y estábamos enfrente del Partido Comunista Mexicano y que se dan cuenta que éramos... Del PRT, ¿no? Del Partido Revolucionario, no, del Partido Comunista. Primero porque el PRT era trotskista. Sí, ellos nos apoyaban. Estábamos atrás del PRT y frente al... provocadores, etcétera. Y entonces la columna de 5,000 o más se hizo para atrás. Sí. Para dejarlos a ustedes solos. Para que no estén. Entonces los del PRT querían un colmillazo, vénganse para adelante. ¿Por qué? Porque la prensa estaba como moscas en la miel. Entonces el periodicazo fue fundamental. Entonces salimos la primera vez, pero dentro de una marcha de izquierda. ¿Que marchó de dónde a dónde? Desde el monumento desde la antropología al monumento al hemiciclo, porque el Zócalo estaba vedado. Ajá. Pero fue impresionante la marcha esa. Y poco a poco, donde estaba la glorieta de Simón Bolívar, estaba Marta Lamas con las feministas que no sabían dónde meterse. Y estaban ahí, que nos ven y ¡pum!, que se vuelven. Entonces ya nutrimos el contingente y terminamos aproximadamente entre 60 personas, entre mujeres feministas y gente que venía. Entonces, a lo largo de la marcha,
en las banquetas, de ahí surge el grito, banquetera, únete. O sea, porque eran marchas paralelas donde estaban montones de gente gay, de chicas, de chicos, acompañándonos. Pero no se metían. No, pues ¿cómo se iban a meter todavía? Okay. ¿No? Entonces fue muy emocionante para nosotros y para ellos también, ¿no? Y entonces pues llegaron ahí, Luis González de Alba pasó a saludarnos, vente, vente, no se quiso meter. pero bueno, era muy respetable todo lo que estaban haciendo, ¿no? Porque además nos admiraba, nos quería. Luego tuvimos nuestros pleitos con él, como siempre. Pero fue una cosa bien interesante toda esta marcha, porque generó todo un movimiento, digamos, de opinión pública, ¿no? Porque salimos en todos los periódicos, ¿no? Y nos trataron de provocadores, que íbamos de maquillaje, sí, con pelucas, bueno, de todo, hubo de todo. Y ahí empezó realmente a darse a conocer el movimiento. Coincidentemente, fíjate, ya habían estado trabajando la gente de Lambda, Javier Lizarraga, Max Mejía, Alma Aldana, ya habían estado trabajando antes, pero estábamos desarticulados. Pero además ellos tenían una ideología política distinta, ¿no? Ellos no eran anarquistas. No, ellos eran más serios, realmente, ¿no? No, sí eran más serios, hay que reconocerles. Y eran un grupo mixto, nosotros éramos un grupo más de varones, ¿no? Y de vestidas. Y una que otra lesbiana fuerte, de estas que machorras que les decían, ¿no? Los tractores, estas mujeres así fuertes, ¿no? Y allá era otro tipo. También el origen de la formación de estos grupos era importante. Ellos habían estado trabajando con Sexpol, con Braulio Peralta, previo, que también Braulio Peralta sale del movimiento Sexpol con Antonio Cue. Entonces, esos, digamos, ya estaba, no éramos los únicos, fuimos los primeros que nos aventamos, ¿no? Pero ya estaba Lambda, ya estaban Jan María Yayolotl, ella ya trabajaba desde antes de nosotros en el grupo, era un grupo... Oikabet, ¿no? Ese fue después, antes hubo un grupo Lesbos. Y hizo una ruptura y después ya formó Oikabet. Y luego Oikabet se unió al FAR, pero de manera autónoma. Entonces era el FAR, con Oikabet era el frente, ¿no? Y Lambda era el otro grupo. Entonces era bien interesante toda esa... Estábamos aprendiendo a hacer sexopolítica homosexual, lésbica, ¿no? Y había grandes contradicciones al interior, grandísimas. Pues estábamos construyendo apenas. Y era evidente que no nos íbamos a llevar bien desde el principio. No, ahora ya lo veo yo como dinosauria vieja, este tipo de cosas que sucedían en su momento, ¿no? Los encontrones, las gritonizas. La cachetada. Esa fue la cachetada a la Pepa Covarrubias, ¿no? También. Pero la Pepa Covarrubias era cacheteada por todo mundo, porque era una tremenda, ¿no? Provocador, genial, ¿no? Imaginativo, propositivo, abre brechas en la cuestión cultural, ¿no? Pero en medio de estos colectivos tan diversos, digamos, o con ideologías tan diversas, como dice Shimon, había un propósito común, probablemente, ¿no? El propósito común, en pocas palabras, es rescatemos nuestra dignidad, rescatemos nuestro derecho como ciudadanos, ¿sí? Combatamos el prejuicio, combatamos la discriminación, abramos puertas, ¿sí? Abramos espacios, apoyemos a la gente más desvalida, más desprotegida, ¿sí? Entonces, eso, si tú lo ves a lo largo de los años, después de tantos años, rescatas esas cosas que nos unían a todos, con maneras diferentes, métodos diferentes, lenguaje diferente, ¿no? Que teníamos unos y otros, ¿no? Y unas y otras, ¿no? ¿Y la agenda ha cambiado La hoy? agenda, fíjate que la agenda, bueno, el SIDA vino a darnos otra visión. El SIDA nos transformó, nos mató, ¿sí? Nos sumió, ¿no? Y desarticuló el movimiento. Aparte de todas las contradicciones que ya había internas, por esta inmadurez estábamos madurando, estábamos construyendo, ¿no? Todavía hay algunas personas que tienen algún resentimiento ahí por tanta cosa que pasó, pero creo que el momento
hubo este momento poderoso, ¿no? Vigoroso, que abrió espacios, que ya no se pudieron cerrar las puertas. Después de eso, independientemente de cómo se cosían las habas dentro de los grupos del movimiento, ya hacia afuera ya no había marcha atrás. Punto. Y eso fue un gran logro, ¿no? Cómo pudimos abrir espacios, hacer que empezara gente a hablar de manera diferente de la homosexualidad, ¿no? Que empezaran a ver otras posibilidades, los propios homosexuales, de manifestarse, de ser ellos mismos, ellas mismas, ¿no? De manifestarse y de abrirse con mayor orgullo. Por ejemplo, todo el surgimiento del movimiento transgénero está en esas poderosísimas vestidas, ¿no? Que no se llamaban transgénero, ellas decían, yo soy vestida, y lo decían, pero con un orgullo, ¿no? Impresionante, que por esto fue una de las líneas que tuvimos con Lambda, porque nosotros usábamos el lenguaje de la denigración, lo atrajimos. Me dices, puto, ¿y qué? ¿Qué estás descubriendo? ¿Qué? Joto, ay, mira nada más qué inteligente eres. Acabamos, nosotros rompimos la barrera del miedo con las palabras, pero a ellos todavía les daba miedo, se torcían, ¿no? Esa es una de las cosas. Y el hecho de que las travestis fueran abriendo, dijimos, ellas tienen el derecho, ellas han sido maltratadas, golpeadas, asesinadas, vituperadas, rechazadas, incluso por nosotros. Ellas tienen el derecho de abrir las marchas. No, que es un carnaval, que la fregada, ni madres. Ellas van al frente y el lenguaje se usa. Entonces, esas dos cosas, pero había una gran carga fuerte atrás, ¿no? De todo esto, ¿no? Y poco a poco, cómo se fue transformando, y ahora tenemos un movimiento muy disperso, pero transgénero, con unas inteligencias, aquí tenemos a una, increíble, ¿no? Increíble cómo han surgido, ¿no? De la calle a toda esta nueva manera de ser transgénero, ¿no? Y de educarnos a nosotros también, que es una de las cosas que tuvieron las vestidas y que tienen el movimiento transgénero. Educarnos, acabar con la heteronorma. Éramos homonormados y no lo asumíamos. Uy, nos sentíamos ofendidísimos cuando nos decían, pues sí es cierto, ahí estamos. Y entrémosle y desarticulemos y démonos nuestras cachetadas nosotros mismos y aprendamos, ¿no? Aprendamos, seamos solidarios. Deliciosos y aleccionadores relatos del maestro Juan Jacobo Hernández. Vamos a hacer justamente un corte aquí, en estos 41 tropiezos de la heteronorma que justo nos estamos encargando de demoler en este programa. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma, platicando con Juan Jacobo Hernández, justo de aquel primer evento público, que es el 26 de junio de 1978. Sin embargo, ahí estábamos conmemorando, digamos, el 68, el inicio del movimiento, la Revolución Cubana, etc. ¿Cuándo los colectivos deciden marchar solamente ellos juntos? Sí, decidimos marchar siguiendo, digamos, la fecha emblemática de Stonewall, ¿no? La rebelión histórica del 69 en Nueva York. Entonces, la tomamos como punto de referencia, porque todo el mundo lo estaba tomando como punto de referencia, y creo que fue lo correcto hacer esto. Entonces, nos organizamos para hacer la primera marcha, solamente de homosexuales, lesbianas y travestis. Y esa la decidimos hacer el 26 de junio del 79. Y esa fue, digamos, la primera manifestación propia, ¿no? Con nuestras propias consignas, con nuestra propia gente, ¿no? Por desgracia habíamos planteado salir de Los Leones y llegar al hemiciclo, pero en el Ángel había una manifestación de los grupos de Centroamérica
contra la intervención norteamericana frente a la embajada, y entonces la policía no nos permitió pasar por ahí, temiendo que hubiera agresiones, ni iba a haber agresiones, pero temiendo que iba a haber agresiones. Entonces nos mandaron por una ruta de closet, por la calle del Lerma, ¿no? Wow. Pero fue bellísima esa manifestación. ¿Cuánta gente había ahí? Como 600, 500, 600 personas. Y marchamos incluso junto a los carros de granaderos que estaban esperando darle su macaniza a los militantes de Centroamérica. Entonces acabó en un parque el Carlos Finley, que ya no está. Ahí fue donde terminó la primera marcha. Pero era una marcha, no sé, era de un gozo, de una fortaleza, de una alegría indescriptible, ¿no? Porque era la gente que salía a gritar, a decir sus verdades, a manifestarse, a abrirse, a mostrarse ante la gente, ¿no? Entonces fue una marcha muy, muy energética, muy energética. Y sentó digamos, la base para que durante los siguientes años se repitiera el último sábado de junio, ¿sí? Que realmente duró con sus altibajos hasta el 87, 88, que la MEMA fue la que hizo la última marcha. Después del temblor hubo una agresión policíaca a la que nos enfrentamos, ahí les paramos los tacos. Estaban los motociclistas agrediendo a los marchantes. Nosotros no habíamos marchado, ya estábamos en otro rollo. Estábamos haciendo una obra de teatro en el Foro Isabelino y fuimos de fisgones ahí frente al cine latino y vimos cómo los estaban agrediendo. Y dijimos, esto no puede ser. Entonces salimos y nos le enfrentamos a la policía. Así. Y los obligamos a que se quitaran y que abrieran todo Reforma, porque nada más los estaban dejando por 2 carriles. Ese fue un momento crítico porque ya era cuando ya empezó el movimiento a declinar, porque ya traía al SIDA encima, ya nos estaba dando, ya se nos había muerto mucha gente, ya mucha gente estaba enferma. Entonces, lo que nosotros decidimos, el colectivo Sol al menos, fue orientarnos. Pero ahí, perdón que te interrumpa, ese tránsito, el FAR al colectivo Sol, también es un tránsito sobre nuevas estrategias políticas. Bueno, ese fue porque nosotros, dentro del FAR, los colectivos que lo formaban, había mucha lucha por el poder. Y dijimos, bueno, vamos a ponernos como el dólar, el que tenga que flote y el que no, que se hunda. Entonces hicimos distintos colectivos. Se disolvió el FAR, hubo reuniones de reflexión y de análisis, hicimos un documento no, antes, el de eutanasia fue interno, contra Lambda y contra ellos. No, fue un documento interno nuestro, en donde dijimos por qué nos estábamos disolviendo. Y coincidió la disolución del FAR con la disolución del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? En el mismo año. Se disolvieron los dos, el Partido Comunista y el FAR. Y entonces el FAR se generó colectivos. Y Colectivo Sol fue uno de los colectivos. Se formó una cosa que se llamó la Red Loca, Red de Lesbianas, Homosexuales y Colectivos Autónomos. Wow, gran nombre. Gran nombre. Era la Red Loca. Y perduró un par de años porque también, bueno, realmente los colectivos, los caudillos de los colectivos que se hicieron, pues fueron abandonados. El GAR se quedó con la MEMA, nosotros nos quedamos, se quedó el Ruido, que era el colectivo que rescató los archivos históricos. Había un colectivo Amazonas que tampoco tuvo mucha vida, pero todo esto fue golpeados por el SIDA. Golpeados, se nos murieron líderes, muchos. Dentro del FAR hubo muchos muertos también. Mi pareja de 10 años murió de SIDA. Y era la impotencia, ¿no? que permeaba a todo el movimiento. Era una desazón impresionante, ¿no? Y poco a poco pues, se fue desgranando, ¿no? Todo esto. Se retoma en los 90s con Tito Vasconcelos. Es el que rescata
y le da otro carácter a la marcha, donde nosotros ya no participamos, porque nosotros ya estábamos encaminados a la lucha contra el VIH y a atender a organizaciones que estaban luchando en primera línea, ¿no? Entonces, aprendimos de otros para llevar herramientas prácticas para contender con la epidemia. O sea, dimos un giro. Nunca abandonamos el tema de la cuestión homosexual y nunca lo hemos abandonado porque el colectivo fue originalmente creado por homosexuales, ¿no? Por gays, ¿no? Y travestis. Entonces, ahí fue otro derrotero. Y digamos, ahí hay un parteaguas. Y de los 90s a los 2000 también empieza ya a haber otras corrientes donde empiezan a politizarse los partidos políticos, donde empieza a haber otro tipo de estrategias, ¿no? Muchas con las que no estábamos de acuerdo, pero ese era nuestro problema, no el de ellos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque han avanzado muchísimo. Entonces tenemos ahora una pléyade de homosexuales politizados, pero en los estratos de la incidencia política, en las mesas de discusión, en los espacios de toma de decisiones, que a mí se me hace muy importante, ¿no?, que haya esto. Lo que yo critico en esto es la desvinculación con la base. Sí. Una desvinculación tajante. Pero lo has afirmado muchas veces en relación a la marcha incluso, ¿no? Digo, un poco como a la idea de farmacéuticas, antros, cobrar, sí, etcétera. Sí, digo, que no tiene nada que ver con estas primeras marchas populares. No, y además hubo un grupo de sinvergüenzas gays y lesbianas que pues vendían y venden todavía la marcha. Bueno, eso ya, para nosotros ya es agua, esa es agua que ya pasó, ¿no? A nosotros nos interesa retomar y no olvidar sobre todo, que en México hay burbujas de liberación, pero hay abismos todavía de represión, de discriminación, de muerte, ¿no? Y allá estamos más enfocados nosotros, más que en la incidencia política, más que en ser candidatos, que ya es muy respetable, ¿no? Y yo lo respeto muchísimo. Más que luchar por el matrimonio igualitario, también es respetable. Pero a mí me interesa más, y nos interesa más a nosotros, estar viendo quiénes son los más jodidos, quiénes son los más desprovistos, quiénes son los más abandonados, quiénes son los menos habilitados para tener una vida digna. Entonces, por ahí estamos nosotros tratando de hacer mella, ¿no? Y todos nuestros proyectos desde el 2000 han sido encaminados a fortalecer los sistemas comunitarios, tanto de VIH como de cuestión LGBT, que ahora se llama LGBT y hay que respetarla, ¿no? Entonces, esos cambios, ahorita estamos hablando así nada más, pero esos cambios son muy importantes y nosotros queremos que la mirada no se pierda hacia esas personas, que no se abandone a la gente de los municipios pobres, jodidos, del centro de la República, donde está permeando, está fuerte la ultraderecha, ¿no? En donde todavía se sufre como se sufría en los 70s, en donde la gente todavía no puede abrirse ni decir que es gay, a pesar de la digitalización, a pesar del acceso a las redes, que eso también genera ahí unas contradicciones bien interesantes, porque te vas a un pueblo pequeño y tienes a la travestia, a la transgénero, líder comunitaria, pero a los chavos que no son gays, que no son travestis, escondidos en el closet, ¿no? Entonces hay unas contradicciones bien interesantes que pues habría que hacer alguna investigación y hacer aportes, ¿verdad? Con esto. Vale. Sí, me llamaba la atención hace rato que hablabas también como del movimiento y cuando empezó a haber fricción entre las distintas facciones, y tengo la impresión de que en un inicio se trataba mucho como de educar a los bugas, ¿no? Y ya después era un proceso más de aprendizaje a partir de estas fricciones, y que creo que siguen sucediendo, ¿no? Porque hablamos mucho de la comunidad LGBT, pero también es cierto que hay ortodoxias y incluso intolerancia entre las siglas del LGBT. Entonces mi pregunta es como,
para ti, ¿cuáles han sido los aprendizajes justo de estas fricciones y cuáles siguen vigentes, digamos, para...? Ya, efectivamente, señalas algo muy importante. Dentro de los primeros años del movimiento, efectivamente nos convertimos en educadores de bugas. Íbamos a las universidades, íbamos a las fábricas, íbamos a las escuelas, a las calles, a hablar de la homosexualidad y a confrontar el prejuicio directo de la gente, que fue bueno porque generó un corpus de militantes bien habilitados y bien con buenas herramientas para desarticular estos discursos opresivos. Ahora, las contradicciones, el hecho de aglutinar en la sopa de letras a todo mundo genera sus problemáticas. Yo no veo un movimiento B. Sí. ¿Quién sabe dónde está? El movimiento L pues está bien fragmentado. Los gays, los grupos están deshilachados como tales. Hay personalidades que están en la palestra pública y hay que reconocerlo, pero no hay movimiento, no hay grupos gay, digamos G, sólidos, propositivos, que te estén dando cosas, ¿no? Se aglutinan mucho en torno a los partidos políticos, sobre todo el PRD, que les ha hecho una apertura muy importante, ¿no? Y que con sus bemoles, lo que tú gustes y mandes, pero es el único partido que tiene una secretaría de añeja, ¿no? 12 años, ahí en este sentido, ¿no? El movimiento trans está buscando sus derroteros y creo que es el más pujante ahorita. O sea, ves más grupos de personas transgénero, más proactivas, más vocales, ¿no? Y que no abandonan a la comunidad de la primera línea. Eso es importantísimo. ¿Y crees que eso se debe a que hubo cierta asimilación, cooptación partidaria? Porque yo te he escuchado también decir que quizás es hora de regresar a un discurso, ya te lo preguntaba Roberto, mucho más militante, como el que hubo en los 70. Yo creo que mira, la oportunidad hay, el espacio hay, los contextos están ahí, pero la sirena del glamour atrae a estas personas, ¿no? Te digo, hacen trabajo y hacen unas cosas y unas publicaciones lujosísimas y bien sesudas que no tienen nada que ver con las problemáticas de las gentes, nada. Se dedican a educar policías y los policías siguen siendo unos hijos de la fregada, ¿no? No hay cambio. Entonces hay como fuegos fatuos, hay muchos fuegos fatuos, ¿no? Yo espero que, no sé, una autocrítica es lo que estamos pidiendo. Sean autocríticos, ábranse, saquen sus monstruos, digan cuáles son sus ambiciones, pero no las encubran en que quieren trabajar con las comunidades. ¿Cuáles comunidades? ¿De dónde son esas comunidades? ¿Cuáles son las necesidades de esas comunidades? ¿Cómo las atienden ustedes? ¿Qué vinculación tienen ustedes en lo individual con esa gente? En lo personal. Lo personal es político, ¿no? Y si no están ahí en el ajo, ¿no? Pues, ¿qué? Pueden ser muy cultos, muy bonitos, muy etcétera, pero no. Y es valiosa yo no desestimo lo que hacen, ¿no? Por supuesto que no, pero que me falta que transmine, que baje esa cuestión. Y eso es muy difícil, ¿no? Cuando te has desvinculado de la masa, cuando te has desvinculado de la mugre, de la violencia, de la carencia, de la estupidez, porque también hay mucha estupidez ahí en esos grupos, por favor, ¿no? ¿No? Entonces no hay que ser tampoco, no hay que glorificarnos, ¿no? También hay mucha.
tontería. Ay, que Maestro, muchísimas gracias. La verdad es que creo que podríamos quedarnos horas y horas escuchando, digo, 1000 relatos y seguir pensando que hablar de algo que se llama Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, me parece que con ese nombre fantástico, ¿no? Sigue existiendo como esa conciencia profunda justo de hacer una revolución a partir de las cosas y acercarse justamente a la población que lo merece. Me emociona muchísimo finalmente verlo en persona. No hablamos nada de teatro, que era un tema que yo quería tocar en algún punto, también por lo importantísimo que fue para la visibilización de una idea de teatro gay en nuestro país. Así que, maestro Juan Jacobo Hernández, gracias, de verdad. Me siento muy... Muchísimas gracias. Pues habrá que tenerlo pronto otra vez, Habrá ¿no? que tenerlo Sí, por favor. Tenemos que hacer una parte 2. Claro, porque más va a presentar unos libros muy pronto. Sí. Pero ya nos vamos, sí, rápidamente. De los libros que vas a presentar. Estamos cumpliendo 40 años. Entonces vamos a sacar de Colectivo Sol. Estamos sacando una serie de libros con la Universidad Autónoma Metropolitana que se llama Serie Arcoíris. Y el primer libro es uno sobre entrevistas con artistas, intelectuales, gente de la farándula gay. El segundo es sobre el lenguaje de la opresión, que se llama Locabulario. Tenemos otros 4 ahí en el horno, que les vamos a ir diciendo poco a poco. Estos 2 libros van a salir dentro de unos 3 meses. Ya vamos a tener el de Voces del Otro Lado y el de Locabulario. Y espero que pues sean un éxito. Y platiquemos de ellos aquí. Y conste que este proyecto lo hizo la UAM y no la UNAM. Híjole, no nos gusta eso. Maestro, muchísimas gracias. De verdad, gracias. Esto fue Los 41 Tropiezos de la Heteronorma en torno a la primera marcha gay. Y bueno, en general, un poco a la idea del activismo en este país, que me parece que es una historia que hay que seguir contando muchas veces más y hay que seguir recordando siempre, porque por ella y por personajes como el maestro Juan Jacobo Hernández estamos hoy aquí, todos juntos debatiendo esto. Nos vemos por aquí en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a hablar justo de esto, de una danza urbana que ha cambiado la escena LGBT contemporánea de la Ciudad de México y que se conoce como voguing. Surge en Nueva York, surge en las escenas drag, travestis y de mujeres trans alternativas de Nueva York. Surge a través de este baile de poses. Yo digo que la pose y el ser pozón es como la materia prima del voguing, ¿no? El Vogue llega hace aproximadamente unos 10 años gracias a Annie Fong, que es la madre de House of Machos, que fue la primera casa que se fundó en México. Pero el ballroom llega hace 6 años con Omar Feliciano, Franca Polari, que fue quien dijo: quiero traer el ballroom, quiero traer la competencia, quiero traer la cultura. Creo que tener una casa Vogue significa crear una red de acompañamiento para personas LGBT. Pero también es un grupo de gente con la que te sientes identificada y con la que te reúnes para asistir a estos eventos de competencia.